Ahí sí. Nuevamente, ya buenos días, cuarto medio B específicamente. Hoy día estamos en una nueva clase de física, 9 de diciembre, y vamos a hacer un resumen de qué son las ondas. Las clases anteriores estuvimos hablando acerca del sonido y acerca de la luz. Pero hoy día vamos a recordar un poquito del origen de las ondas. ¿Qué es lo que produce una onda? ¿Cómo las podemos clasificar? ¿Y cuáles son sus propiedades? Es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Por lo tanto, primero que todo vamos a definir qué es una vibración, porque nosotros sabemos que las ondas vibran, ¿ya? Que cuando nosotros perturbamos un medio, podemos realizar una vibración, es decir, alteramos el estado de equilibrio donde se encuentra ya cualquier material. Por lo tanto, una vibración es cuando nosotros aplicamos una fuerza a un cuerpo y este cuerpo responde realizando un movimiento. Pero ese movimiento tiene una característica. No es, por ejemplo, que si yo te empujo, tú inmediatamente vas a reaccionar como la ley de acción y reacción de Isaac Newton, sino que aquí se refiere a que el cuerpo realiza un movimiento, pero en torno a un punto central. Y eso es lo que nosotros vamos a definir primero que todo como una onda. La onda es cualquier perturbación que yo hago en un medio. ¿Para qué? Para producir una vibración. Y esa es la vibración que viaja y se propaga en distintos medios según la onda que nosotros estemos estudiando. ¿Ya? Entonces, para eso vamos, por supuesto, a definir de nuevo que la onda es una perturbación que viaja a través de un medio, alejándose siempre de la fuente que la produjo. ¿A qué se refiere de la lejanía de la fuente que la produce? ¿Qué tal como vemos en la imagen? Si nosotros perturbamos, por ejemplo, el agua, ¿ya? Nosotros nos vamos a dar cuenta que las ondas van a propagarse desde el centro hacia ya la periferia. Y eso ocurre porque las ondas tienen una característica que es que se pueden propagar y se van a propagar según el medio donde ellas se estén produciendo. Y eso es también lo que vamos a recordar durante esta clase. ¿Qué es lo que pasa cuando la onda se propaga? Al propagarse, es decir, al avanzar desde la fuente de origen hacia el exterior, ella produce una vibración en las partículas y eso es lo que hace que esta onda se vaya desplazando ya desde su fuente de origen o su fuente o punto de emisión o foco hacia el exterior. Siempre hay que tener en claro, chicos, que las ondas transportan energía, ¿ya? Y al propagarse por el medio, nosotros podríamos decir que la cantidad de energía es muchas veces mayor que la cantidad de materia. Por lo tanto, la cantidad de energía es la que se puede cuantificar al transportar. ¿Cómo lo vamos a cuantificar esa cantidad de energía o qué características nos van a permitir decir qué tipo de onda es? Es lo que vamos a recordar a continuación. Antes que eso, yo quiero saber si los participantes de esta clase saben un poco acerca de las características de las ondas. ¿Alguien sabe algo de las características de una onda? Se escucha, chiquillo, ¿cierto? Es que tengo un sonido súper feo en el computador, como que suena todo el rato shh, una cosa extraña. Entonces pensé que no me escuchaban. Ya. Abdiel, me refiero con esta pregunta, no sé, si por ejemplo, si ya definimos que una onda es una perturbación que viaja por el medio, ¿ese viaje podría estar determinado por algo? ¿Existirán ondas largas, ondas cortas que tienen diferente oscilación, diferente frecuencia? Es lo que vamos a seguir evidenciando a lo largo de esta clase. Sin embargo, es importante saber que por cada perturbación que nosotros hagamos en el medio con el fin de producir una onda, que es esta vibración constante en torno al punto de equilibrio, vamos a tener información importante respecto a qué pasa si yo perturbo solamente una vez el medio. Cuando nosotros hacemos una sola perturbación, ya vamos a producir obviamente un pulso.
Entonces, ¿a qué me refiero con esa relación? Que a medida que nosotros perturbemos el medio, la respuesta de este medio a esa perturbación va a ser la vibración. Y eso nosotros lo definimos como un pulso. Pero ¿qué ocurre si nosotros perturbamos el medio constantemente? Por ejemplo, dejamos caer una piedra en el lago. Una vez, dos veces, tres veces, vamos a tener por cada una de esas perturbaciones una respuesta distinta. Por lo tanto, cuando eso ocurra, ya no vamos a hablar solamente de un pulso, sino de que vamos a hablar de muchas respuestas, y a esa cantidad de respuestas se les denomina un tren de ondas, es decir, respuestas o pulsos repetitivos en base a esta interrupción del punto de equilibrio que nosotros hacemos al perturbar cualquier medio. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos cómo ocurre una onda, nos vamos a dar cuenta que siempre la vamos a definir en base a una línea de equilibrio, que es donde nosotros decimos, esta onda está vibrando, pero ¿vibra en torno a qué? A esta línea de equilibrio que siempre en física es necesario establecer, así como nosotros establecemos el punto de referencia para poder calcular, por ejemplo, energías potenciales, energía cinética, en cinemática, velocidades, rapidez inicial, rapidez final. En la onda necesitamos un punto de equilibrio. Y en esta línea de equilibrio nos va a permitir situar cuál es el punto medio de la onda. Y a partir de ese punto medio, nosotros vamos a definir muchas características, dentro de las cuales vamos a encontrar las siguientes. La distancia que haya entre la línea de equilibrio y cualquiera de los puntos que estén por sobre la onda, se llaman, o sea, por sobre esta línea de equilibrio, se llama elongación. ¿Ya? Elongación o amplitud, que es cuánta altura tiene esta onda, cuán grande es respecto a esta línea de equilibrio. ¿Ya? Cuando llegamos a este punto máximo, lo vamos a llamar amplitud. ¿Por qué se llama punto máximo? Porque no hay otra distancia que sea más grande entre la separación del punto de equilibrio y esta cresta que presenta la onda, que es el punto más alto de la montaña. ¿Ya? De la misma forma, vamos a llamar montes o valles según dónde se encuentre la onda. Cuando hablamos lo que está sobre la línea de equilibrio, hablamos de montes, mientras que hablamos lo que está debajo de la línea de equilibrio, nos vamos a referir a un valle. Pregunta, ¿cómo podríamos definir el concepto de nodo en una onda, chiquillos? ¿Qué será un nodo según lo que apunta aquí la imagen? ¿Qué es un nodo? ¿Hay alguien por ahí? Abdiel dice, el punto donde la onda permanece a la altura de la línea del equilibrio. Bien, Abdiel. El nodo es aquella intersección que se va a producir entre la línea de equilibrio y el paso de un monte a un valle. Recordar que monte es lo que está sobre la línea de equilibrio y valle es lo que está debajo. Por lo tanto, cuando yo quiero cambiar de un monte a un valle, tengo que pasar por la línea de equilibrio y a esa intersección que ocurre entre el paso de un monte a un valle con la línea de equilibrio se denomina nodo. ¿Ya? Muy bien, Abdiel. Excelente. Otro parámetro importante de definir es la separación entre dos montes, ¿ya? La separación que ocurre entre dos montes se llama longitud de onda y corresponde a una distancia. Es decir, nosotros siempre la longitud de onda la vamos a definir como una longitud, ¿ya? Es una distancia, metros, centímetros, milímetros, decímetros, ¿ya? La cual nos va a permitir calcular velocidades de propagación o tal vez una frecuencia de la onda, dependiendo de los datos que nos entreguen en el problema. Necesario saber ya que la longitud de onda puede ser la distancia entre monte y monte consecutivos, ojo, porque está uno al lado del otro, o si no, la distancia entre tres nodos consecutivos. Tenemos un nodo, dos nodos y tres nodos. ¿Por qué hago hincapié
en este concepto de distancia entre valle, o sea, distancia entre montes o distancias entre nodos, porque a veces en la prueba de transición nos podrían preguntar eventualmente, chiquillos, acerca de, ¿se define longitud de onda como la distancia entre monte y monte de una onda? Verdadero. Pero después probablemente en una suficiencia de datos nos podrían decir también, ¿se define longitud de onda como la distancia entre 3 nodos consecutivos? También es posible calcular la longitud de onda. ¿Por qué? Porque va a depender de el parámetro de donde yo lo esté viendo. Pero si ustedes se fijan, la distancia de 1 a 2 es la misma distancia que vamos a tener entre 3 nodos, pero consecutivos, no alternados. De repente hacen preguntas como capciosas de decir, la longitud de onda corresponde a la distancia entre un monte y un valle. Y eso no es longitud de onda. La distancia entre un monte, que es lo que voy a dibujar acá, ya imagínense que estamos aquí. Entonces yo digo, la distancia entre un monte y un valle, ¿a cuánto equivale? ¿Será lambda o será otra expresión de longitud de onda? Si dijimos que entre dos montes había un lambda, ¿cuál será la expresión de un monte? O sea, ¿cuál será la distancia desde un monte a un valle consecutivos? Vamos, Jesús, Bastián, Benjamines, Maximiliano, Osvaldo, Jennifer, que está por ahí. ¿Cuál es la distancia desde un monte a un valle? ¿Es una longitud de onda o no? ¿Sí o no? No hay nadie ahí, parece. Ya, ya, Abdiel, me conformo con esa respuesta para saber que está ahí escuchándome. ¿Ya? Fíjense, si yo sé que desde aquí, voy a hacerlo con otro color, si yo sé que desde aquí, vamos a ponerle desde el punto A hasta un punto B, ya que corresponde también al punto 1, esto es lambda. Esto es longitud de onda. Excelente, muy bien. Muy bien. Si nosotros sabemos que la distancia entre dos montes consecutivos son lambda, la distancia que hay entre un monte y un valle corresponde a la mitad de longitud de onda. Por lo tanto, aquí, la distancia que hay desde aquí hasta acá corresponde a lambda medios. ¿Por qué? Porque estoy viendo esta mitad. Entonces, medio lambda para acá y medio lambda para allá, para que juntos conformen ya esta longitud de onda completa. Excelente. Ya, vamos a seguir entonces. Ya tenemos entonces todas las características de un tren de ondas, que por supuesto es la amplitud como la distancia máxima desde el punto de equilibrio hasta la cresta de este monte, ya la longitud de onda que puede ser la distancia entre un monte y un monte consecutivo o entre tres nodos consecutivos, ya la elongación, que es todo lo que se abre esta onda, y finalmente la amplitud, que es la distancia máxima, ¿ya? Creo que la dije 2 veces. Obviamente en este PowerPoint que yo les voy a subir a la plataforma está especificado cuál es el concepto de longitud de onda, refiriéndose obviamente a la distancia entre los dos puntos equivalentes o continuos en un tren de ondas. ¿Qué es un tren de ondas? La respuesta ante determinadas perturbaciones. Ya cuando yo algo más de una perturbación, voy a tener como respuesta un tren de ondas. Mientras que si yo perturbo solamente una vez el medio, la respuesta se le va a denominar un pulso. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula en la cual nosotros vamos a calcular esta longitud de onda? Vamos a tener siempre la distancia, que es la longitud del tren completo, o sea, la distancia desde acá hasta acá, y la vamos a tener que dividir por el número de ondas. ¿Cómo vamos a contar nosotros el número de ondas? Como un monte y un valle. 1, 2, 3,
y 4. En este caso serían 4 ondas. Por lo tanto, si la longitud de onda del tren completo fuese 4 metros y lo dividimos en 4 ondas, nuestro lambda sería igual a 1 metro. Y eso va a corresponder a la longitud que va a haber entre monte, 3 nodos consecutivos o 2 valles consecutivos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Pulgar hacia arriba si están atendiendo la clase. Ya, bien. Excelente, Giovanni, muy bien. Ya, chiquillos. Continuamos entonces. Así como nosotros ya dijimos y definimos este tema de amplitud, de elongación, de longitud de onda, hay un parámetro que es muy importante para poder caracterizar a qué tipo de onda nosotros nos estamos refiriendo, para poder compararlas, por supuesto, para decir, ¿y cuánto tiempo se demora esta onda en ocurrir o en propagarse? Es lo que vamos a ver a continuación. Ese concepto que tiene ligado el factor tiempo se denomina periodo. Se simboliza con una letra T mayúscula, la cual por supuesto nos va a entregar información acerca del tiempo en que se demora una partícula en realizar esta oscilación completa. Recordar que la oscilación completa es esta curvita que nosotros formamos para poder determinar cuántas ondas hay en un tren de ondas. Por lo tanto, la definición de periodo es el tiempo que tarda en responder todo ese tren de ondas dividido en el número de ondas que también nosotros ocupamos en el lambda. Por ejemplo, si tuviéramos un tiempo de 60 segundos en la respuesta de este tren de ondas y nos dijeran que son 4 ondas, el periodo de la onda sería 15 segundos. ¿Por qué? Porque hacemos la división de 60, que es el tiempo completo de este tren de ondas, dividido en el número de ondas, que son 4, y eso nos da como resultado 15 segundos. ¿Qué expresa este resultado? Es que cada 15 segundos ocurre una oscilación completa. ¿En qué se puede medir en segundos, tanto en el sistema internacional como en el sistema de CGS? ¿Ya? Recordar que el sistema internacional es con el que más nosotros trabajamos, pero también en física nosotros ocupamos un sistema que se llama CGS, el cual corresponde a centímetros, gramos, segundos, ¿ya? Pero el tiempo siempre en física lo vamos a medir en segundos, ¿ya? De la misma forma, vamos a recordar un poquito lo que ustedes ya tienen que manejar, que corresponde al concepto de frecuencia. La frecuencia es el inverso al periodo. Siempre, siempre recuérdenlo por eso. Nosotros podemos verlo incluso en algunas partes como que la frecuencia es igual al periodo a la -1. Y eso quiere decir que la frecuencia es lo mismo que 1 partido periodo. Por lo tanto, si el periodo hablaba acerca de la cantidad, o sea, del tiempo que se demora en hacer una oscilación, la frecuencia va a decir cuántas oscilaciones hacemos por una unidad de tiempo. Eso quiere decir que lo que nosotros vamos a calcular es la cantidad de oscilaciones que hacemos por unidad de tiempo. Por lo tanto, si tenemos el concepto claro de qué es el periodo, ya ustedes inmediatamente dicen, el inverso del periodo es la frecuencia, porque son conceptos ligados. Uno dice el resultado de una forma y el otro lo invierte. Periodo habla de tiempo sobre número de ondas y frecuencia habla número de ondas dividido en tiempo. Recordar que esta T de aquí corresponde al tiempo de respuesta del tren de ondas, no corresponde al periodo, ¿ya? En este caso sí, cuando hacemos el inverso. ¿Y en qué unidades se va a medir esta frecuencia? En hertz. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores nosotros dijimos, cuando vimos sonido, que nosotros teníamos un espectro audible que medía la frecuencia de las ondas que nosotros escuchábamos? Y ese espectro audible, ¿en qué rango estaba? ¿En qué rango nosotros podemos escuchar? Esa es una aplicación de la frecuencia, el espectro audible. Muy bien.
Excelente, Abdiel. Desde los 20 a los 20.000 Hz, nuestro oído es capaz de captar esas vibraciones, de llevarlos, por supuesto, a partir de todo nuestro mecanismo hasta el impulso cerebral, el cual nos permite descifrar el mensaje. En este caso, por ejemplo, la clase que ustedes están escuchando en base a mi voz entra por sus oídos, pero hay una serie de procedimientos, tantos biológicos, fisiológicos y cerebrales para que nosotros podamos decodificar ese mensaje que les estoy entregando, ¿ya? Importante, siempre saber que la unidad de medida de la frecuencia es Hertz y que un Hertz corresponde a 1 dividido en segundos. Eso es lo que es un Hertz. 1 sobre segundos. Esa es la unidad de medida. ¿Preguntas hasta ahí, chiquillos? Ahí, por supuesto, está lo que yo les hablaba de que un hertz es 1 partido por segundo, ya y que podríamos decir que es el inverso de la frecuencia, ya, o el inverso del tiempo. Eso también lo podemos escribir como tiempo igual, o sea, periodo 1 partido en frecuencia. Para ambos lados corresponde la misma expresión. Si tenemos un dato de periodo, vamos intrínsecamente a tener al tiro frecuencia. Nosotros en física no trabajamos tanto con periodos en el caso de las ondas, sino que trabajamos más con frecuencia, porque ya conocemos que la velocidad de propagación de una onda es lo mismo que decir la longitud de onda por la frecuencia. Pero si nosotros no supiéramos la frecuencia o nos olvidamos de que una es el inverso de la otra, recordar que la velocidad de propagación puede ser lambda, el concepto de distancia que siempre trabajamos en física, dividido por periodo, ¿ya? Que es esta unidad de tiempo en que se demora, donde es la unidad de tiempo en que se demora en ocurrir una onda, ¿ya? De la misma forma, vamos a hablar un poquito acerca de lo que ya les estaba explicando de esta rapidez de propagación. Nosotros ya dijimos que las ondas siempre se van a ir alejando de la fuente emisora, es decir, de donde nosotros perturbamos el medio, ellas van a propagarse alrededor de él, alejándose de quien la originó, ¿ya? Y esta característica principal está dada por la rapidez de propagación, el cual dice que la onda va a recorrer una distancia en una unidad de tiempo determinada. ¿Ya? Es decir, desde que nosotros perturbamos el medio y tenemos esta respuesta, ¿ya? Vamos a tener una variable intrínsecamente relacionada que se llama rapidez de propagación. Al igual que todas las rapideces que nosotros hemos calculado en física, tiene el concepto de distancia recorrida en intervalo de tiempo. Por lo tanto, como estamos hablando de ondas, ya esta velocidad de propagación vamos a determinarla como la distancia recorrida, y ¿quién representa esa distancia? Es la longitud de onda lambda. ¿Y quién va a representar al tiempo en la que se propaga esa onda? La frecuencia o el periodo. Ambas ecuaciones presentes en la diapositiva son lo mismo, solamente que en una trabajamos con frecuencia y en la otra trabajamos con periodo. Ya recordar que tanto la frecuencia como el periodo, una es el inverso de la otra. Así que mediante estas dos fórmulas, ustedes tienen que ser capaces de calcular cuál es la rapidez de propagación. Vamos a hacer un ejemplo entonces. ¿Qué ocurre si lambda es igual a 20 metros y la frecuencia es igual a 10 Hz? ¿Cuál es la velocidad de propagación de la onda? ¿Cuál será la velocidad de propagación de esta onda que tiene un lambda de 20 metros y un Hertz de 10? ¿Cuál será la velocidad de propagación de una onda que tiene una longitud de 20 metros y una frecuencia de 10 Hz? Nadie.
chicos. Ya, bien, ¿cuánto? ¿Cuánto es la velocidad de propagación que vamos a tener para una onda que tiene 20 metros y una frecuencia de 10 Hz? Vamos aquí. Entonces, si lambda es 20 metros, si lambda es 20 metros y la frecuencia es de 10 Hz, la velocidad de propagación de esa onda no es nada más ni nada menos que 2 metros partido en segundos. Entonces, recordar que siempre tenemos que aplicar la fórmula cuando nos están indicando los datos así de manera rápida. ¿Por qué? Porque aquí yo les dije, la longitud de onda es 20, la frecuencia es 10, calculen ustedes la velocidad de propagación, entonces, ¿qué es lo que hacen? Es, ven, y me equivoqué y no me dicen. Ahí sí, es multiplicado, porque estamos ocupando frecuencia. Entonces sería 20 metros por 10 Hz, y eso nos daría un total de una velocidad de 200 metros sobre segundo cuadrado. Ahí sí, ¿ya? Estaba ocupando la fórmula de periodo, pero nos estaban entregando el valor de frecuencia en Hertz. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de la clasificación que tienen estas ondas según su naturaleza, ¿ya? Van a haber naturalezas del tipo mecánico, de ondas clasificadas como mecánicas, y eso se refiere cuando estas ondas solamente se propagan en medios materiales. Cuando hablamos de un medio material, cuando hablamos de algo distinto al vacío, ya sea un estado sólido, líquido o gaseoso. Cuando una onda necesita un medio material para propagarse, le vamos a llamar onda mecánica, ¿ya? Por ejemplo, el sonido. El sonido se propaga a través del aire y eso es el medio con el cual nosotros podemos llegar a escuchar. Sin embargo, hay otras ondas que se pueden propagar en material, en medios materiales y también en el vacío. Y a ese tipo de ondas le vamos a llamar ondas electromagnéticas. ¿Dónde encontramos este tipo de ondas? Por ejemplo, en la luz, que estudiamos la clase pasada, y en las ondas de radio. ¿Ya? Entonces, según el medio por cómo se propaguen, nosotros la podíamos clasificar en ondas mecánicas o electromagnéticas. Sin embargo, también podríamos clasificarlas según su sentido de propagación, es decir, ¿se van a propagar todas de la misma forma o va a depender de sus características de ondas? Claramente que van a propagarse de distintas formas. Por lo tanto, según la dirección de vibración de las partículas del medio, podríamos clasificar a ondas longitudinales y y ondas, por supuesto, transversales. Las longitudinales son aquellas que viajan en dirección de la propagación, es decir, si se propagan en línea recta, esta onda va a viajar en línea recta, mientras que una onda transversal, las partículas se propagan perpendicularmente a la onda o sea, a la dirección de propagación que tengamos de esta onda. Si ustedes se dan cuenta, hay un viaje que ocurre de manera directa, que es cuando la onda va avanzando, mientras que cuando es transversal, la onda va haciendo esto. Ya no describe solamente este movimiento, sino que se propaga de manera transversal. Ejemplo de eso, la luz. La luz es capaz de no solamente apuntar en una sola dirección en línea recta, sino que cubrir todo lo que ella está alumbrando con esta acumulación de energía de la que hablamos la clase pasada. Y por último, vamos a descubrir dos tipos de ondas que es según el sentido de propagación. Ya hablamos de las mecánicas y de las electromagnéticas, también hablamos de las longitudinales y las transversales, y finalmente vamos a hablar de las ondas viajeras o de las ondas estacionarias. Las ondas viajeras son aquellas que se propagan solamente en un sentido. El ejemplo más amigable que nosotros vamos a encontrar de ellas son las olas del mar. Ellas vienen desde atrás y en una dirección
van ya hacia la orilla de la playa, siempre desde atrás hacia adelante, se recogen y vuelven nuevamente a seguir ese camino. Están todo el rato en constante movimiento y lo más importante, propagándose en una sola dirección, desde atrás hacia adelante. Ellas no rompen, independiente de que hay obviamente ondas que se superponen y que hacen estas olas más grandes, ¿ya? Siempre el sentido de propagación es el mismo. Mientras que las estacionarias están formadas por la combinación de dos ondas viajeras que se propagan en sentido contrario. ¿A qué nos referimos con eso? Imagínense que yo tengo una onda que está emitida por mi mano derecha. Y entonces viene esta onda para acá, pero resulta que en el camino se encontró con una onda que venía en sentido contrario. Cuando eso ocurre y ellas son capaces de combinarse y de, por ejemplo, de entrecruzar sus nodos y contraponerse un monte y un valle de cada una de esas ondas, estamos hablando de ondas estacionarias. ¿Por qué? Porque vienen en sentido contrario y lo que ellas quieren causar ya es obviamente seguir su sentido de propagación. Ella quiere seguir hacia acá y ella quiere seguir hacia allá. Sin embargo, cuando ocurre este cruce, se le denomina onda estacionaria. Hasta ahí, cuartos medios. ¿Hay preguntas acerca de lo que trabajamos el día de hoy con ondas? Voy a dejar de compartir ahí la pantalla.